Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Alabo a Dios por la oportunidad que me da de predicar su palabra otra vez. Bueno, Dios puso una palabra muy fuerte para hoy. Es importante y muy decisivo recordar, entender y poner en práctica esta palabra. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes y amigos que me están escuchando en este momento, sé que muchos de ustedes alguna vez han escuchado de que Cristo viene pronto. Quizá muchos de ustedes no saben a qué se refiere esto de la venida de Cristo, de a qué se refiere el rapto. Y bueno, y la palabra de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que es una palabra pero muy importante, muy intenso, y vamos a tener como palabra principal en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Le vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 18. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a su presencia, Señor bendito, para agradecer primero que todo el privilegio que tengo en este momento de predicar tan hermosa palabra, Señor bendito. Bendito Dios, gracias por esta palabra que puso en mi corazón. Gracias porque pude desarrollarla y buscar los puntos que serán expuestos hoy, Señor. Aún así yo le pido, bendito Dios, que no sea yo, sino usted, Señor bendito. Que sea usted hablando a través de mí. Le ruego que use mi vida para poder explicar de la mejor forma la palabra que usted puso en mi corazón. Ayúdeme, Señor, porque necesito y es importante que esta palabra llegue a los corazones. No solamente de mis amados hermanos y hermanas en Cristo que están viendo este video, sino que también y principalmente ahora a aquellos que nunca han escuchado de Cristo, que no saben lo que es la salvación y que no saben que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Les ruego, mi Dios, que me acompañe, que me use, que me cuide, porque yo soy, Señor, solamente un siervo inútil, Señor bendito, que me dispongo a ser usado por usted, mi Dios, para que usted pueda hacer la obra que usted quiere hacer con esta palabra, Señor. Todo lo dejo en sus manos, bendito Dios, en el glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de entrar de lleno a lo que es la venida de Cristo, veamos primero cuáles son las señales que hay antes del rapto. Esto vamos a irlo viendo también en un sentido más actualizando la información a lo que ha pasado y comprobando que las señales ya se cumplieron. En primer lugar dice, habrán falsos maestros y falsos cristos. En Mateo 24:24 nuestro Señor Jesucristo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sabemos que han aparecido muchos falsos maestros y falsos cristos que incluso no han dejado de levantarse. Hay mucha falsa información. Hay muchos falsos profetas hoy en día circulando. Muchos ya han muerto y se siguen levantando. Por ejemplo, una noticia que leí el 9 de abril, los judíos ortodoxos creen que Hizkiyahu ben David, de 32 años, es el Mesías y Rey. Esto pasó en Israel, está ocurriendo actualmente. Aquí acaba de levantarse un falso Cristo que dice y asegura ser el Mesías y Rey de los judíos. Entonces esta señal profetizada por nuestro Señor Jesucristo ya se cumplió, se ha cumplido hace mucho tiempo. También habrán, dice, guerras y rumores de guerra. En Mateo 24:6 el Señor Jesucristo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Esto, ¿por qué dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin? Porque guerras, bueno, ustedes saben que guerras han habido desde el principio de los tiempos, nunca han dejado de existir las guerras y los conflictos. Perdón. Me puse a indagar más o menos cuáles son los conflictos y guerras que actualmente se están librando hoy, al 2021, en el mundo. Y encontré una información que yo no tenía idea que existía, que en el mundo dice, bueno, el mundo estaba en guerra durante toda su existencia prácticamente, pero hay actualmente, al día de hoy, 51 guerras y conflictos
que se están librando al día de hoy. Vamos a nombrar los tres principales conflictos, los conflictos o guerras más grandes que hay actualmente en el mundo. Así podemos citar el conflicto entre Sudán y Etiopía, que tiene al día de hoy más de 17.000 muertos. La guerra de Afganistán, con más de 2 millones de muertos. Esta guerra empezó en 1978, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy se está librando y tiene más de 2 millones de muertos. Esa guerra aún no termina. Actualmente se está librando. Y la guerra civil en Yemen, con más de 60.000 muertos. Y actualmente están en guerra. Así que podemos ver que las guerras y rumores de guerra se han librado hace prácticamente en toda la existencia del mundo, y es algo que es una señal que ya se cumplió. También podemos ver que dice en la palabra de Dios que va a haber hambre y terremotos. Entonces, hambre y terremotos, dice acá. En Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Peste, hambre y terremotos es el punto 3. De acuerdo, bueno, no es necesario mucho indagar sobre esto. Actualmente estamos viviendo una pandemia. Han habido otras pandemias anteriormente a esta. Y vemos que la señal de peste, hambre y terremotos se ha cumplido a cabalidad. Y en terremotos podemos dar como ejemplo al día de hoy, el día 24 de abril, acaba de haber un terremoto en las islas Fiji de magnitud 6,5. Y esto fue ahora, hoy día estamos a 25, esto fue recién ayer. Recién ayer en las islas Fiji hubo un terremoto magnitud 6,5. Entonces vemos que las pestes, hambre y terremotos es una señal que ya se cumplió. El punto 4 dice que muchos abandonarán la fe, y en 1 Timoteo 4:1 el apóstol Pablo a Timoteo le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso sabemos que hoy en día hay millones de religiones y sectas, o sea, de religiones y sectas que están actualmente en ejercicio. Eso sin contar las falsas doctrinas que son parte hoy en día que arrastran a muchos. De hecho, muchos se han cambiado desde la sana doctrina a distintas sectas. Y eso es algo que actualmente ocurre. No es eso, esa señal ya se ha cumplido a cabalidad desde mucho tiempo también. En el punto 5 dice: persecución, traición y odio hacia los cristianos. En Mateo 24:10 el Señor Jesucristo dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En una página encontré información que dice que al menos 340 millones de cristianos son perseguidos hoy en todo el mundo. Por ejemplo, en África, 1 de cada 6 es perseguido. En Asia, 2 de cada 5 son perseguidos. Y en América Latina, 1 de cada 12 son perseguidos. Sobre todo en Asia y en África, en esos dos continentes, la persecución incluye torturas, incluye asesinato, tortura y muerte de los cristianos. Eso está pasando hoy, el día de hoy. Actualmente es otra señal que ya se cumplió. En el punto 6 anoté falsos profetas que engañarán a muchos. En Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Actualmente en lo que es profecía hay muchas predicciones, tanto antiguas como actuales, por ejemplo las predicciones de Nostradamus, de las tribus mayas, de los mayas, e incluso de los Simpsons. Hay muchas predicciones actualmente. En realidad son falsos profetas que están prácticamente engañando a y si es posible a los mismos cristianos. Entonces es otra señal que ya se cumplió. En el punto 7 anoté gran maldad y poco amor. En Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, mis hermanos, en este punto no hay mucho que buscar. Decidí no buscar en internet porque es una señal que claramente ya se cumplió. Nosotros es cosa de buscar en redes sociales o encender la tele y ver las noticias para ver cómo ha aumentado la maldad. Eso no creo que sea algo digno de andar buscando como para informarle a ustedes, mis hermanos y amigos que me escuchan. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que esto ya se cumplió hace rato. El punto 9, el brote de la higuera. En Lucas 21, del versículo 28 al 31, Jesucristo dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. La higuera sabemos que es Israel. El 14 de mayo de 1948, en el Museo de Arte de Tel Aviv, fue la declaración de independencia de Israel, que actualmente está como nación independiente. Entonces es otra señal que ya se cumplió. El punto 8 dice: la predicación del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso sale en Mateo 24:14. Me puse a averiguar también información respecto de esto, donde encontré que dice que en el mundo, hasta el año 2013 aproximadamente, el 27% de la población mundial no tiene acceso al Evangelio. Y hasta el 2017 aumentó más o menos ese porcentaje al 29%. Esa es, en número de personas, es aproximadamente 2.100 millones de personas. Y se estima que para el 2050, a menos que hagamos algo los cristianos con los misioneros, serán aproximadamente 2.700 millones de personas. Solo son 2.700 millones de personas que actualmente no están, que no tienen acceso al Evangelio, que no han escuchado el nombre de Jesucristo, que no conocen el nombre de Cristo, no conocen al Salvador del mundo, no saben de qué están, no saben de quién es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No tienen opción de escuchar las buenas noticias del Evangelio. Que Dios nos ayude. Esto sumado a que en estos lugares, en estos países donde más asesinan hermanos en Cristo,
asesinan pastores, asesinan hermanos. Recibí en un grupo de intercesión una información muy importante de la Federación FIEI-D. Es respecto de los hermanos y misioneros en la India. Les voy a leer rapidito lo que dice. Dice: querido hermano, acabo de recibir la carta conmovedora de Stephen David, que es el coordinador de las iglesias del Pacto de la India. Es una de las federaciones hermanas vinculada a la Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres, de la cual FIEI-D también es parte, una de las tantas hermanos que envían misioneros a estos países y a estos continentes sumamente peligrosos. Y dice así: saludos de la Iglesia del Pacto Hindustani de la India. Con demasiada agonía en nuestro corazón queremos expresar que uno tras otro nuestros líderes de iglesias, pastores y miembros de nuestras congregaciones están falleciendo. La única razón de su desaparición es la pandemia. Hoy mismo un pastor más, el reverendo Sudan Kodolikar, ha fallecido. No podemos llorar más, las lágrimas de nuestros ojos se han secado por completo. La iglesia del Pacto de la India atraviesa un momento muy difícil en su historia. Estoy oficiando los funerales de hermanos, uno tras otro, hermanos a los que había impuesto mis manos para ordenarlos al ministerio pastoral en el pasado. A nadie le gustaría pasar por lo que estamos pasando. Nuestros corazones están totalmente rotos, estamos destrozados por dentro. Pero las cosas no quedan ahí. Sus esposas, viudas y sus hijos huérfanos están de repente mirándonos esperanzados, esperando una respuesta. Se preguntan una y otra vez: ¿qué haremos ahora? ¿A dónde iremos? ¿Cómo vamos a sobrevivir después de esto? ¿Quién puede ayudarnos? Sus preguntas son dolorosamente ciertas, porque ahora tienen que desalojar la casa pastoral donde han vivido hasta la fecha. Y no hay pensión de viudez por el servicio de sus maridos que pudiera ayudarles en esta situación. Ahora bien, esta es una gran responsabilidad que debemos asumir con compasión. La iglesia necesita dar algunos pasos firmes para ayudarles. Y eso no es todo. La necesidad ahora es nombrar nuevos pastores en las congregaciones que quedaron vacantes con la desaparición de pastores y líderes de las iglesias, y realmente necesitamos nombrar buenos pastores y de forma urgente. Esta es otra gran tarea que debemos realizar. También hemos perdido miembros de las congregaciones y jóvenes que han asumido diversas responsabilidades dentro de varias congregaciones, pero a medida que van desapareciendo, oren por favor para que nuevas personas dentro de las congregaciones asuman la carga de responsabilidades. Si podemos seguir adelante es gracias a su continuo apoyo en oración. Expresamos nuestra gratitud desde lo más profundo de nuestro corazón por apoyarnos en sus oraciones personales. Y ahora nuevamente les instamos a orar por la familia de pastores, líderes de iglesia y miembros de congregación para que el Señor Jesucristo pueda consolarlos en este momento de dolor. Les rogamos que oren por HCC, que es la congregación de allá que va a la India, para que pueda cumplir con estas tareas que de forma inevitable han recaído sobre nosotros. Sepan que nosotros también estamos orando por ustedes para que el Señor les proteja y bendiga. Gracias, Stephen David. Hermanos, es muy fuerte lo que está ocurriendo afuera. Y gracias a Dios nosotros estamos viviendo. Yo estoy predicando desde la comodidad de mi vehículo. Lo podría estar haciendo dentro de mi casa, pero mis hijos son hijos pequeños y cuesta mantenerlos quietos. Entonces, pero hay misioneros que están siendo hoy en día asesinados, hermanos que están siendo perseguidos y asesinados por el solo hecho de predicar la salvación que ofrece Cristo. Entonces debemos orar para que podamos cumplir
con el último punto, con la única, es la única, desde mi punto de vista, es la única profecía dada por nuestro Señor Jesucristo que aún no se ha cumplido a cabalidad. Que sea predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hermanos y hermanas, oremos firmemente para que que Dios levante nuevos misioneros y misioneras, para que Dios pueda ungir también nuevos pastores que reemplacen a aquellos que ya partieron a la presencia del Señor y que han sido asesinados por predicar el Evangelio. Como podemos ver, solamente hay una señal que aún no se ha cumplido y que tarde o temprano será cumplida. Esto puede cumplirse en cualquier momento. Dice, y ahora ya vemos que las señales se cumplieron, casi todas, solo falta una, que en cualquier momento se cumple y Cristo viene. Ahora dice, ¿y cómo será la venida de Cristo? Que es la predicación de hoy. Primero que todo será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo que leímos en Tesalonicenses, del versículo 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Qué linda palabra. Esto es lo que va a ocurrir. El rapto de la iglesia, la venida de Cristo. Dice la palabra que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cristo aparecerá en las nubes para recibirnos en el aire. Dice que nosotros seremos transformados. Y esto va a ser muy rápido. Nosotros vamos a recibir a Jesucristo nos va a recibir a nosotros en el aire para llevarnos. Pero primero, cuando se refiere, no pereceremos a los que durmieron. A los que durmieron se refiere a aquellos hermanos y hermanas en Cristo, como aquellos misioneros que están siendo asesinados, que partieron a la presencia del Señor. Cuando Cristo venga, ellos irán primero que nosotros, y luego iremos nosotros, los que estamos vivos, los que estemos vivos en el momento del rapto. Los que durmieron se refiere a los que murieron con Cristo en el corazón, a cuentas con el Señor. Ellos son los que durmieron. Aquellos hermanos y hermanas irán primero, y luego iremos nosotros. Dice que será muy rápido. En Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos, los que durmieron, los muertos en Cristo, serán resucitados primero que nosotros. Y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados. Seremos transformados a un cuerpo incorruptible. El punto 3 es que será sin aviso y pero muy sorpresivo, sobre todo para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, para aquellos que no velaron.
En Mateo 24, del 37 al 39, nuestro Señor Jesucristo nos avisa, nos profetiza que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto va a ser muy rápido, y sin aviso, muy sorpresivo. Entonces, que Dios nos pille a cuentas, que Jesucristo cuando venga nos encuentre a cuentas con Dios para ser arrebatados. El punto 4 dice que nadie sabe qué día ni a qué hora será. Solo Dios, el Padre de Jesús, sabe cuándo será ese día. Por cuanto les digo, hermanos y hermanas, y amigo que me escucha, aquel que le diga que tal día va a ser el arrebatamiento, aquel que le diga tal fecha va a ser la venida de Cristo, no le crea. No haga tal de creer, porque dice la palabra de Dios que en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Jesucristo dice que solo Dios Padre sabe el día y la hora, ni los ángeles del cielo lo saben. Cuanto menos lo vamos a saber nosotros no lo sabremos. La palabra dice que solo Dios lo sabe y que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, nosotros no sabremos cuándo viene Cristo a buscar a su iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer para irnos con Cristo? Para que Cristo nos lleve cuando sea su venida. Primero que todo, esto va para usted o para amigo, amiga que está escuchando, que está viendo este video. Primero que todo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios y recibir a Jesucristo en nuestros corazones y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea que nosotros nos comprometemos a servirle, en servir a Dios. Aceptarlo como Señor significa que nosotros nos comprometemos a servirle, a hacer caso de todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia en busca de exhortación, oración y ayuda. Eso tenemos que hacer. Bueno, por tema de fuerza mayor de la pandemia, estamos haciendo estos cultos virtuales que están buscando ser el reemplazo momentáneo de los cultos presenciales. Pero nunca dejar de tener comunión con Dios en oración. Cada noche orar a Dios pidiendo perdón por los pecados que haya cometido en el día, para dormir de manera tranquila, porque si usted no ora y no pide perdón a Dios por sus pecados que haya cometido en el día y usted duerme y Cristo viene esa noche, usted se va a quedar. Amén. Eso es importante, estar a cuentas con Dios, no olvidar la oración, no olvidar la conversación con Dios. Porque en Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que debemos hacer para irnos con Cristo. Es recibir la salvación, aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vivir una vida como cristianos, sirviendo al Señor
y haciendo caso de lo que Dios nos dice a través de su palabra, congregándonos y sirviendo al Señor en todo. Y como dice Jesucristo en Apocalipsis 3:11, les quiero decir sobre todo a aquellos amigos y amigas que me escuchan. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 16:15, Jesucristo dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en Apocalipsis 22, del 12 al 14 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Amigo y amiga que me escucha, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Cristo no resucitó por sí solo, Dios le levantó de los muertos, dice la palabra que serás salvo. Entonces, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está extendiendo su mano y está pidiendo entrar a tu vida. Esta lección es tuya. Quizás hace rato que ya no escuchas que Cristo viene pronto. Hace mucho tiempo que no escuchas a hermanos predicar sobre el arrebatamiento. Cristo viene pronto. Cristo viene. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en 2 años más. No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero si aún Cristo no viniera en 5 años más, tú puedes perder tu vida mañana mismo y tendrás que enfrentar el juicio. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, sin santidad nadie verá al Señor. Serás condenado y serás enviado al lago de fuego. Así como existe la vida eterna para aquellos que tienen a Cristo en su corazón, también hay un castigo eterno para los que no quieren aceptar la salvación que con todo amor te ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Te invito a que reflexiones acerca de esto, porque estamos hablando de dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sufriendo? ¿Sufriendo en el lago de fuego? ¿O en la vida eterna con Cristo? En el gozo eterno. Que Dios bendiga esta palabra. No dejemos de orar, hermanos y hermanas, por las misiones, por aquellos hermanos y pastores que están siendo asesinados. Y demos gracias también al Señor, porque nosotros tenemos toda comodidad para servirle. Hay otros hermanos que no la tienen y que están sufriendo y que están muriendo para poder llegar a ver a Cristo, para llegar al cielo. Que Dios bendiga esta palabra y vamos a orar. Padre,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradezco, bendito Rey, por permitirme predicar su palabra, Señor, otra vez. Gracias, mi Dios, por esta palabra, que si bien ha sido extensa, pero tenía que ahondar en estos puntos que a menudo no se mencionan, Señor. Le ruego, Señor, que usted bendiga esta palabra, que bendiga, Señor, a aquellos hermanos, pastores, que están, como se dice en buen chileno, donde las papas queman. Aquellos hermanos que están en aquellos países, Señor, donde son perseguidos, torturados y asesinados por predicar el Evangelio de salvación. Bendito Dios, le ruego que usted les dé fuerza, Señor, y les acompañe siempre. Le ruego que sea el consuelo de aquellas viudas y aquellos huérfanos, de aquellos hermanos y pastores que han sido asesinados, Señor, y les dé fuerza para que sigan adelante y sigan predicando el Evangelio. Le ruego que toque los corazones de aquellos hermanos que usted ha designado y que usted le ha dado el ministerio de las misiones. Le ruego que los fortalezca, Señor, para que cumplan con el ministerio que usted le ha asignado. Así también por cada hermano y hermana que está viendo este video. Le ruego que nos inste a través de su Espíritu Santo a seguir orando por los misioneros, Señor, para que podamos pronto ser recibidos por Cristo en las alturas, en el arrebatamiento, bendito Dios. Le ruego, Señor, por aquel amigo y amiga que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda calar hondo esta palabra en sus corazones, para que pronto puedan pedir perdón por sus pecados, recibir a Cristo en su corazón y aceptarlo como Señor de su vida y servirle hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, por este privilegio, y alabo y bendigo su nombre, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Oh, aleluya, aleluya, alabado sea el Hijo de sea el Hijo de